Hola, vamos a resolver un problema específicamente de valoraciones indirectas y más concreto acerca de una valoración por retrovaloración. Entonces, este es el problema. El problema, tal como me lo presentan en el libro donde lo obtuve, nos dice esto, que es el libro de Fundamentos de Química Analítica. Entonces, esto es el texto que trae en el libro. Dice, una muestra de 3 litros de aire de una ciudad fue burbujeada a través de una disolución que contenía 50 mililitros de hidróxido de bario 0.0116 molar, lo que provocó que el CO2 de la muestra precipitara como carbonato de bario. El exceso de base fue titulado por retroceso hasta el punto final de fenolftaleína con 23.6 mililitros de ácido clorhídrico 0.0108 molar. Calcular la concentración de CO2 en el aire en partes por millón, es decir, mililitros de CO2 por cada 10 a la 6 mililitros de aire, y me da un dato de densidad del CO2. Entonces, si lo vemos así, el texto del problema de manera general a la primera leída, seguramente no lo vamos a entender. Entonces, tenemos que leerlo más de una vez, dividirlo en partes para poderlo entender correctamente. Entonces, yo aquí les adelanto que lo que se nos está pidiendo en pocas palabras en el problema es determinar la concentración de CO2 en una muestra de aire. Entonces, este es un ejemplo de lo que podría ser un análisis real, por ejemplo, para medir la contaminación de dióxido de carbono en el aire de una zona específica. Entonces, vamos imaginándonos qué es lo que pasa en el problema, qué es lo que nos está pidiendo para poderlo entender. Entonces, para poder leer el problema correctamente, yo aquí lo estoy dividiendo en 3 partes y resaltando los datos principales. Entonces, tengo una muestra de 3 litros de aire de una ciudad. Esta muestra de aire pues, se tomó en unos frascos y luego dice se fue burbujeado a través de una disolución de hidróxido de bario. Me dan el volumen y la concentración. Esto ocasionó pues, una reacción química, es decir, que el CO2 presente en la muestra de aire precipitara como carbonato de bario. Entonces partieron de un gas que es el dióxido de carbono, el CO2, y obtuvieron un precipitado de carbonato de bario. Luego dice, el exceso de la base fue titulado por retroceso. Entonces, ¿por qué me dicen esto? ¿Quién es la base? Vamos a regresar. La base es el hidróxido de bario, entonces, que es la base que están utilizando. Entonces aquí ya me están diciendo que en un inicio pusieron un exceso, una cantidad excesiva de hidróxido de bario, porque significa que no todo reaccionó con el CO2. Entonces, lo que quedó de hidróxido de bario fue titulado por retroceso. Las titulaciones que hemos manejado, que ustedes ya conocen, la titulación ácido-base con ácido clorhídrico. Entonces, este punto, pues ustedes lo podrían resolver perfectamente. Entonces, ya al final me dice, ¿qué es lo que me están pidiendo? Dice, calcular la concentración de dióxido de carbono en el aire en partes por millón. Esto, pues, significa que ustedes tendrán que hacer las conversiones necesarias para llegar a una concentración en partes por millón. Y me dan un dato de densidad para convertir de gramos a litros. Entonces, para imaginar más claramente de qué se trata el problema, en este caso yo hice un pequeño diagrama que les sugiero que si usted está en les cuesta trabajo, pues estaría bien que hicieran algo similar. Entonces, para dejar más claro lo que dice en el problema, yo estoy en una muestra de aire. En ese momento no me interesan las cantidades. Entonces tiene una muestra de aire que, como ustedes saben, en el aire está compuesto por distintos gases, entre ellos nitrógeno, oxígeno, agua, dióxido de carbono. Pero lo que en el problema les interesa es determinar la cantidad de dióxido de carbono.
Entonces dicen que ellos hicieron pasar todo este aire por una disolución de hidróxido de bario. En esta disolución de hidróxido de bario lo que va a pasar es que el CO2 del aire va a reaccionar con esta base, una reacción la que va a generar un precipitado de carbonato de bario. En este caso, los productos de esta reacción no nos interesan porque el punto es que debido a que hay un exceso de bario, entonces solo un porcentaje de este hidróxido de bario que pusieron originalmente va a reaccionar con el dióxido de carbono del aire. Entonces, ¿cuánto va a reaccionar? Pues hasta ahora yo no lo sé. Lo que sí voy a saber, porque yo no voy a titular estos productos, lo que sí voy a saber es cuánto hidróxido de bario no va a reaccionar con el dióxido de carbono. Es decir, yo voy a determinar la cantidad de hidróxido de bario que puse en exceso. ¿Y esto cómo lo voy a determinar? Pues a través de una valoración ácido-base. Entonces en el programa dice que el exceso de hidróxido de bario se tituló con ácido clorhídrico, perdón. Entonces, como ustedes saben, pues esto tienen que hacer ustedes la reacción o buscarla, cómo reacciona el hidróxido de bario con el ácido clorhídrico, una reacción ácido-base que pues va a generar la sal y el agua. Entonces, lo primero en estos problemas pues es leer y leer hasta que entendamos el problema, de ahí extraer los datos, después lo importante, algo de lo más importante es ver cuáles son las reacciones involucradas en el proceso. En este caso ya me habían dado más o menos, ya me habían dicho que se generaba un precipitado de carbonato de bario. Yo aquí lo completo generando el agua. Después, si me dicen ocurre una valoración ácido-base, pues también tengo que plantear la reacción y también importante fijarme que esté balanceada. Entonces, hidróxido de bario más ácido clorhídrico más 2 moles de ácido clorhídrico generan cloruro de bario más 2 moléculas de agua. Entonces, ya aquí tengo las reacciones que están ocurriendo. Entonces, tengo mis reacciones, tengo mis datos, entonces, y si ya entendí el problema, puedo comenzar a resolverlo. Entonces, ¿cómo voy a empezar? Primero tengo que comprender la lógica. Entonces, aquí pusieron una cantidad excesiva de hidróxido de bario. Entonces, sabemos que de toda esta cantidad excesiva, una parte reaccionó con el dióxido de carbono y el restante reaccionó con el ácido clorhídrico. Entonces, me están dando un volumen y una concentración. Entonces, lo importante es hacer la relación en moles, porque en una reacción, pues vamos a conservar siempre la proporción en moles, es decir, siempre un mol de hidróxido de bario va a reaccionar en esta reacción con 2 moles de ácido clorhídrico. Entonces, de aquí yo hago la relación en moles. Entonces, los moles de hidróxido de bario totales tienen que ser igual a los moles de hidróxido de bario que reaccionaron con el ácido más los moles de hidróxido de bario que reaccionaron con el dióxido de carbono, son los moles totales. Entonces, de aquí a mí lo que me interesa es saber cuántos moles reaccionaron con el dióxido de carbono, porque es el gas que a mí me interesa determinar su concentración. Entonces, de esta formulita voy a despejar los moles de hidróxido de bario que reaccionaron con el dióxido de carbono. Entonces, esto lo voy a obtener cuando calcule los moles de hidróxido de bario totales y les reste los moles de hidróxido de bario que reaccionaron con el ácido clorhídrico. Entonces, ¿y de dónde voy a obtener esto? Pues los moles que reaccionaron con el ácido clorhídrico, pues por la reacción de valoración, por los cálculos que ustedes ya saben hacer. ¿Y cómo voy a obtener los moles totales?
Pues porque tengo la concentración y el volumen que utilizaron en un inicio. Ahorita lo vamos a ver. No deben de olvidar que tienen que estar pendientes de cómo plantearon sus reacciones. Entonces, una vez que ya tengo los moles de hidróxido de bario que reaccionaron con dióxido de carbono, me tengo que fijar en la reacción en qué proporción reacciona. Entonces, yo sé que un mol de dióxido de carbono reacciona con un mol de hidróxido de bario. Tengo que fijarme que mi reacción está balanceada, entonces tiene una relación 1:1. Por lo tanto, los moles de de dióxido de carbono van a ser igual a estos moles de hidróxido de bario que reaccionaron con el CO2. Y ahí corregí un pequeño error. Entonces, ese es el planteamiento general, muy general, de cómo voy a resolver el problema. Ahora vamos a los cálculos. Entonces, lo primero que tengo que hacer aquí en estas reacciones de retrovaloración, pues retro significa como que va al revés, o sea, va en un proceso inverso. Entonces, yo tengo aquí experimentalmente lo que sucedió es que ellos primero realizaron esta reacción en la que se generó el precipitado de carbonato de bario y después en el orden experimental ya ellos titularon el exceso de hidróxido de bario con ácido clorhídrico. Entonces, el nombre de retrovaloración es porque procede de que para hacer los cálculos yo tengo que ir en sentido inverso. Entonces, para hacer los cálculos yo primero tengo que considerar la última reacción y luego voy a considerar la primera reacción que sucedió en orden experimental. Entonces, lo primero que tengo que hacer es determinar cuál fue el exceso de la base, en este caso el hidróxido de bario. Entonces, me baso en la reacción de la valoración. Entonces, el exceso de hidróxido de bario es el que se tituló con ácido clorhídrico. Como indica la reacción, un mol de el hidróxido de bario va a reaccionar con 2 moles de ácido clorhídrico. Entonces, tengo que considerarlo. De hecho, aquí lo remarco con negro para que no se les olvide porque es un error muy común el olvidarse de esta proporción molar. Entonces, con los datos que me dan, me dicen que gastaron 23.6 mililitros de ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico, en la valoración, pues, este ácido clorhídrico tiene una concentración de 0.0108 moles por cada litro. Entonces, ya que en esta cantidad me la están dando en mililitros, pues entonces la convierto a litros con este factor de conversión. Entonces, ahora sí, de aquí obtendría yo moles del ácido clorhídrico. Entonces, tengo mi relación molar de que cada mol de hidróxido de bario va a reaccionar con 2 moles de ácido clorhídrico. Entonces, yo lo que quiero aquí saber es el exceso de hidróxido de bario y quiero obtenerlo en moles. Entonces, se me eliminan mililitros de ácido clorhídrico, estos mililitros, litros con litros, moles de ácido clorhídrico con moles de ácido clorhídrico y el resultado me queda 0.000127 moles de hidróxido de bario, que es entonces la cantidad que quedó en exceso. Es decir, es la cantidad que no reaccionó con el CO2. ¿Qué significa? Que todo lo demás reaccionó con el CO2. Entonces, yo tengo, en el problema también me dicen que inicialmente la cantidad que pusieron de hidróxido de bario eran 50 mililitros a una concentración 0.0116 molar. Entonces, yo de ahí lo convierto a moles. Tengo que en un inicio yo tenía 0.00058 moles de bario. Entonces, en un inicio yo tenía esta cantidad de moles y lo que reaccionó con el ácido clorhídrico fueron
0.000127. Por lo tanto, la diferencia entre estos dos es la cantidad de hidróxido de bario que reaccionó con el CO2. ¿Y esto de qué me va a servir? Pues porque recuerden que una parte del hidróxido de bario reaccionó con el CO2 por medio de esta reacción, donde están en una relación molar 1 a 1. Entonces, yo aquí estoy restando los moles de hidróxido de bario que reaccionaron con el ácido clorhídrico en la valoración. Se los estoy restando a los moles que tenía un inicio. Y la diferencia entre estos dos son los moles que reaccionaron con el dióxido de carbono. Entonces, estos son pues los moles que participaron en esta reacción que tengo. Entonces, como aquí la proporción molar en la reacción es de 1 a 1, un mol de CO2 reacciona con un mol de hidróxido, entonces los moles, aquí no tengo que hacer más operaciones, sino que directamente los moles de CO2 presentes en esos 3 litros de aire son iguales a los moles de hidróxido de bario que participaron en esta reacción. Es decir, los moles de CO2 presentes en todos esos litros de aire fueron 0.00453. Ahora ya tengo los moles de CO2, ya lo tengo todo prácticamente. Entonces, solo me resta realizar los factores de conversión porque en el problema me están pidiendo la concentración en partes por millón. Y eso significa en mililitros por cada millón de mililitros de aire. Entonces, ya voy a realizar los factores de conversión. Yo, de mi resultado anterior, calculé que los moles de CO2 eran 0.0000453 por todo el volumen de aire que inyectaron, es decir, los 3 litros. Para convertir los moles a gramos, utilizo la masa molar del CO2, porque estos gramos me van a servir para, utilizando la densidad que me da el problema, convertir los gramos a litros de CO2. Entonces, efectuando todas estas operaciones, yo obtengo este resultado, 0.0033 litros de CO2 por cada litro de aire. Entonces, aquí ya tengo una concentración de CO2 por litro de aire. Sin embargo, en el problema me lo piden en partes por millón. Entonces, para convertirlo, primero necesito pasar cada uno de los litros a mililitros. Entonces, un litro de CO2 tiene 1000 mililitros de CO2 y un litro de aire tiene 1000 mililitros de aire. Entonces, como las partes por millón están expresadas por cada millón, como su nombre lo dice, por cada millón de mililitros de aire, entonces multiplico arriba y abajo en el denominador y en el numerador lo multiplico por un factor, en este caso 1000, para pasar de 1000 a 1.000.000 de mililitros. Entonces me queda el resultado 3.3 mililitros de CO2 por cada 1 por 10 a la 6 mililitros de aire, o lo que sería lo mismo, 3.3 partes por millón de CO2. Por ahí pueden consultar incluso si esta cantidad de CO2 se reportaría en todo caso como una concentración dentro de los límites establecidos, límites normales. Bien. Entonces, espero hayan comprendido un poco mejor estos problemas, y si no, pues hay que repasar y seguirlo leyendo el problema varias veces hasta entenderlo y tratar de resolverlo.